Pues muy buenas tardes otra vez. Es la verdad que bendiciones servir al Señor. Y, y estos muchachos que ustedes ven aquí alaban al Señor. Su primer lenguaje es inglés. Ellos no saben mucho, no hablan, más bien, no hablan inglés, pero el anhelo, el querer servir a su Señor de cualquier manera que se pueda, que ellos puedan. Qué bendición es ver eso y este, una gran bendición. La verdad, bendice mi corazón. Vamos a orar y vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada y vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. Vamos a orar. Otra vez, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias que nos has traído con bien y nos das el privilegio, nos das la oportunidad de reunirnos. Señor, te pido que en ese tiempo tú seas glorificado. Te pido que me hagas a un lado, que seas tú quien habla a través de mí. Soy, Señor, simplemente tu siervo. Yo reconozco y sé que no sé nadie. Aparte de ti, como estamos alabándote esta mañana, de que sin ti no somos nada. Yo, Señor, no soy nadie sin ti. Yo reconozco que todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has bendecido, Señor, viene de ti, así como dice Santiago, que toda bendición viene del Padre. Te damos gracias, Señor. Otra vez más te pido que unjas mis labios, que simplemente sea tu espíritu que habla a través de mí. Y otra vez toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y como estaba diciendo, vamos a hacer un resumen breve de lo que vimos la semana pasada. Ahorita estamos estudiando el libro de Juan. Y ya llevamos casi todo un mes estudiando el libro de Juan. Estamos todavía en el capítulo 1. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar para seguir adelante, pero es que es mucho. Hay mucha, como se dice espiritualmente, hay mucha carne aquí que vemos en el primer capítulo, pero también en el libro de Juan hay mucha carne. Hay mucho que desmenuzar del libro de Juan. Pero vimos la semana pasada de que ambos Juanes, el discípulo y Juan el Bautista, dan testimonio acerca de Jesús. Vimos que dan testimonio de que Jesús hizo carne. El Espíritu de Dios declara que Jesús vino en la carne y es el Cristo. Y como habíamos dicho la semana pasada, Jesús es Dios. Es lo que el Espíritu de Dios revela. Juan nos advierte, hablando de Juan el apóstol, Juan nos advierte que cuando vemos las cartas, que si leemos las cartas nos advierte de que dice que que cualquier espíritu, nos advierte de que cualquier espíritu que diga que Jesús no vino en la carne o que no es el Cristo, no es de Dios. Él nos advierte que dice que el espíritu que escuchemos tiene que declarar ambos, que Jesús vino en la carne y que Jesús es el Cristo. Si el espíritu que tú escuchas o que escuchamos, digamos, allí, dice todo lo contrario, entonces no es el espíritu de Dios, como dice Juan, es el espíritu del anticristo. También vimos que Dios demuestra su gracia a todo el mundo, a todo ser humano, al proveer la paga del pecado. También vimos de que no todos son hijos de Dios, que todos somos creados la imagen de Dios. Sí, eso sí. Pero dice, como dice Juan, en Juan 1, los que le recibieron, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios. Todos somos creados en la imagen de Dios. Todos sí somos creados por Dios, pero no todos
somos hijos de Dios. Tienes que tener fe en el Cordero de Dios. Vimos también que no hay salvación en la ley. Al contrario, vimos que la ley nos condena. Y que la ley es una guía, es una sombra de cosas mejores que van a venir. La ley nos guía a Jesús y Él nos revela al Padre. Vamos a empezar el estudio de hoy. Ese fue, como les dije, un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y después de ver tu Biblia en Juan 1. Vamos a comenzar en el versículo 19 y vamos a leer al 28. Entonces vamos a leer esos versículos y vamos a empezar nuestro estudio. Dice el 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? El 20 dice, y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. El 22. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? El 23 dice, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El 24. Los que habían sido enviados eran los fariseos. 25. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Ni Elías, ni el profeta. El 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre nosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betanía, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y vamos a comenzar en el versículo 9, vamos a desmenuzar. Dice el 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y vemos que en el versículo 15 al 18, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús a la multitud, diciendo, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús. Lo que vemos en el versículo 15 al 18. Entonces, estamos viendo cómo cambió. Antes estaba hablando a la multitud, estaba predicándoles a la multitud. Y aquí vemos que Juan está hablando con los fariseos. Vamos a ponerlo así. Juan estaba siendo interrogado por los judíos. Que dice los sacerdotes y levitas. El versículo 24 nos dice que eran los fariseos. Y ahora estamos hablando aquí quién fue el grupo de los judíos que se llama el Sanedrín. Y básicamente viene siendo la asamblea de judíos. Hay con los judíos, con los fariseos, vemos que hay mucha política en eso. Tienen hasta poder político, ¿verdad? Podemos ver eso también. La Biblia nos demuestra un poquito acerca de eso. Y sí, ellos tenían bastante poder y hasta por eso llegaron a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos decían que era un blasfemo, que era blasfemia lo que él decía. Pero me quiero enfocar más que nada no en
no el aspecto político del Sanedrín, más bien el origen. Y eso lo podemos ver. There we go. Y eso lo podemos ver en Números. Ese es el origen del Sanedrín. En Números 11, 16 al 17. Vamos a leerlo. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de las naciones de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. El 17. Entonces sucederá. Ok, sorry. 17 dice, entonces descenderé y hablaré contigo ahí y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Y esos versículos son muy importantes porque ese fue el consejo que le dio su suegro, el suegro de Moisés. Le dijo, tú no puedes tú solo, dice, es mucho para ti. Tú quieres llevar toda la carga tú solo, dice, te vas a cansar, es mucho. Y ese es el consejo que le da, dice. Y después el Señor le dijo cómo hacerlo. Le dijo, trae 70 hombres a quien tú confíes. Y esos versículos son muy importantes también porque ese es eso es lo que nosotros seguimos en esta iglesia también tenemos un pastor principal, pero él también tiene ancianos. Dice y el propósito es para que nosotros, yo soy uno de ellos, uno de los ancianos, es para que ayudarlo a él. Y eso es muy importante porque el pastor no puede hacer todo él solo, necesita ayuda. Y ahora, de acuerdo a la ley, todo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví. Mas no todos de la tribu de Leví eran sacerdotes. Eso es lo que básicamente este versículo nos menciona. Porque cuando lo leí la primera vez, que dice, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas, es como, cuando la primera vez que lo leí dije, pues está repitiendo porque todo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví, eso pues ya lo sabía, dije, pero ¿por qué lo menciona dos veces? Pero es por eso, porque no todos que venían de la tribu de Leví eran sacerdotes. Y también Juan el Bautista era de la tribu de Leví. Pero Juan el Bautista fue un profeta y fue el último, de hecho, el último profeta que vemos en la Biblia. Y vamos aquí en Lucas nos da esos detalles que dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Entonces, Juan Bautista, su padre era un sacerdote, pero también su mamá era de la tribu de Leví, pero eran las hijas, dice, de Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y si a lo mejor para nosotros escuchamos, sí, fue el primer sumo sacerdote, pero para un judío tiene mucho significado. Entonces, Juan el Bautista tiene de sus descendencias, de su madre, fue hija de Aarón, el primer sumo sacerdote, y su papá también era de la tribu de Leví, porque era
un sacerdote. Pero aquí vemos, si leemos aquí en Juan, se ve que pues una conversación normal aquí, pero los otros evangelios, los evangelios sinópticos nos dan un poquito más de detalles y llegamos a la conclusión de que este encuentro no fue un encuentro amistoso, no fue un encuentro así de compas, así de familia, que como por ejemplo mi hermano la ha visto en unos meses, qué gusto me da verla, vamos a charlar, vamos a conversar. Esto no fue, eso no lo vemos aquí, eso no es lo que pasó aquí. Vemos en Mateo 3:7. Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para él, para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Y luego el 8 y el 9 y en Mateo dice, por tanto, dar fruto dignos de arrepentimiento. El 9, y no presumáis que podéis decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y va algo que miramos esta mañana, si estuviese de servicio de la mañana, es algo que vimos, hablamos de Abraham, un poquito de Abraham. Y eso es lo que los fariseos, los judíos llegaban, se creían, presumían que eran hijos de Abraham. Y por eso ellos creían que iban a recibir la salvación. Ahora, ya vemos que todos eran de la tribu de Leví. Vimos que todo sacerdote tenía que llegar de la tribu de Leví. Vimos que Juan el Bautista de la tribu de Leví. Pero entonces, que no la meta sería la misma, que no la meta sería glorificar a Dios, ¿verdad? Sería la misma meta, somos, como se dice, somos del mismo equipo, ¿verdad? La meta es la misma. En la Biblia encontramos ejemplos a seguir y a no seguir, y yo siempre hablo acerca de eso, me gusta hablar de eso, y hay un muchacho ahí atrás que trabaja conmigo, y lo trato de discipular y le digo, acuérdate que siempre vas a encontrar ejemplos en la vida y en la Biblia. Ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Y por eso me encanta leer los proverbios. Los proverbios habla acerca de eso. La mejor manera que me gusta ver los proverbios es un padre que ya ha vivido, tiene experiencia en la vida, conoce de Dios, tiene el temor de Dios y quiere ver a su hijo seguir en esos pasos y quiere que su hijo sea mejor que él. No quiere que cometa los mismos errores que él. Yo ya estoy listo para ser un padre y eso es lo que más me emociona, es enseñarle y darle toda la sabiduría, el conocimiento, experiencia que yo tengo, dárselo a mi hijo para que él no haga los mismos errores que yo. Y eso es lo que veo en los proverbios. Sabiduría. ¿Qué les dice a su hijo? Hijo, escucha, dice, las palabras de tu padre. Dice, lo que vemos en los proverbios, escucha. Dice, y no desprecies a tu madre. Son consejos que podemos llevar para toda la vida y siempre digo eso, en la vida siempre tenemos ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Lo vemos en la Biblia y lo vemos en nuestra vida. Como le está diciendo el muchacho en el trabajo, le dije, un hombre sabio aprende de sus errores. Sí, ese es un hombre sabio, pero un hombre aún más sabio dice, ve los errores de los demás, ve los errores de la gente alrededor de él y dice, yo no quiero hacer así, voy a aprender del ejemplo de los demás, a no seguir. Ese es un hombre aún más sabio. Y aquí encontramos ambos ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir.
de todas las tribus de Israel, perdón, Leví fue la única que no recibió herencia, porque Dios dijo, yo seré tu herencia, les dijo a la tribu de Leví. Y aquí vemos que los levitas que interrogaban a Juan el Bautista fueron descarriados de seguir la ley. La ley era una sombra, nos dice Hebreos. La ley es perfecta, también como nos dice Romanos, pero el hombre es corrupto. Y aquí lo que pasó es que el hombre distorsionó la ley de Dios. Ellos seguían las tradiciones y reglas creadas por el hombre como si fuera la misma ley de Dios. Le daban la misma importancia a las tradiciones y lo que le añadían a la ley. Y le daban la misma importancia. Y ellos decían, esta es la palabra de Dios. Cuando de hecho era la palabra que el hombre le añadió. Ellos le añadieron a la ley pensando que eran sabios. Pero ¿qué nos dice Proverbios? Estamos hablando de Proverbios. Proverbios 3. Perdón, eso no es. Proverbios 3:5. ¿Qué nos dice? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No seas sabio en tu propia opinión. Y como habíamos dicho en las semanas pasadas, a nosotros no nos tocó, nunca Dios diseñó que nosotros decidiéramos del bien y del mal. Si Dios nunca diseñó que nosotros supiéramos del bien y del mal, no nos toca a nosotros decidir qué es bien y qué es mal. Por eso Dios nos dio su palabra. Y ahora vemos que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo. Dice que desde el vientre de su madre, él era lleno del Espíritu Santo. Dios ya tenía un propósito para su vida. Y vemos que era humilde y obediente a Dios. Él decidió glorificar a Dios con su vida. Y hasta le costó su vida a Juan el Bautista. Vamos a ver más adelante, creo que es no me acuerdo dónde está, pero vamos a ver más adelante que le costó su vida por seguir la justicia, por obedecer a Dios. Y otra vez llegando a lo mismo, tenemos ejemplo a seguir y ejemplo no a seguir. Claro, es bien obvio seguir el ejemplo de Juan el Bautista, obedecer y saber la voluntad de Dios para tu vida. Porque también algo que tenemos que entender, sí, la voluntad de Dios la vemos en la Biblia. Lees el Nuevo Testamento y vemos que es la voluntad de Dios. Es salvación y que nosotros prediquemos su evangelio. Esa es la meta, esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Básicamente hay más de eso, pero en corto eso es lo que viene siendo. Pero también tenemos otra vez ejemplos a no seguir. ¿Sí? Es seguir la palabra de Dios. No pensar, yo entiendo la palabra de Dios por mí solo. Cuando pensemos que nosotros podemos interpretar la palabra de Dios o podemos seguir la palabra de Dios con nuestras propias fuerzas, es cuando nos encontramos en problemas. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque hasta la Biblia nos dice, Pablo nos dice, de que ni siquiera sabemos cómo orar. Dice, por eso el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros, porque no sabemos
ni por qué orar, ni cómo orar. Hasta eso ni sabemos qué pedir. Es lo que la Biblia nos dice. Y ahí vemos nuestra necesidad que tenemos por Dios. Sin Dios no somos nada. Continuando al versículo 19, le preguntan, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. La gente pensaba que Juan el Bautista era el Cristo, porque ellos conocían ellos estaban conscientes y sabían, hablando de los judíos, sabían que iba a venir un Mesías. Ellos sí sabían. Pero algo también que tenemos que saber es que malinterpretaron la profecía. Ellos vieron, y es lo que estoy estudiando todavía, no estoy estudiando profecía y es mucho, la verdad es mucho y me emociona y me encanta estudiar la palabra de Dios y ahorita estoy estudiando más profecía, pero es lo que alcanzo a entender hasta ahorita es de que ellos, hablando de los judíos, pensaban que Jesús iba a venir ya a liberarlos de los romanos. Ellos pensaban que iba a venir como vemos que la segunda venida de Jesús, que ya no va a venir como el Cordero de Dios, va a venir como el león de la tribu de Judá, va a venir a castigar el pecado, ¿verdad? Es lo que vemos la segunda venida de Jesús. Pero la gente pensaba que Juan el Bautista era el Cristo. Y aquí lo vemos en Lucas 3:15. Dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Jesús, si no sería él el Cristo. Y Juan ya había escuchado, ya sabía lo que le iban a preguntar. Por eso le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él automáticamente dijo, yo no soy el Cristo. Y yo pensaba, la gente murmuraba, vamos a hacer. Y Juan el Bautista yo creo que escuchó. Él ya sabía lo que la gente, o a lo mejor el Señor le reveló lo que la gente pensaba, quién era él. Continuando el versículo 21. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? Versículo 21 de Juan dice, le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no soy. Luego le preguntaron, ¿eres el profeta? Y respondió, no. Vamos a hablar un poquito de Elías. Sabemos que en 2 Reyes 2:11 nos demuestra de que Elías nunca murió. Es uno de los hombres, Enoc fue el primero que dice que nunca murió, ¿verdad? Elías fue el segundo. Nunca murió, entonces, como escuchó también, sabía que la gente pensaba que era la gente pensaba que Juan el Bautista era el Cristo. A lo mejor también pensaron de que Elías nunca murió. Entonces, ¿va a venir Elías mismo otra vez? Es lo que yo pienso que pasó aquí. Porque ellos sabían y conocían acerca de la palabra del Antiguo Testamento de que Elías nunca murió. Ahora vamos a ver el profeta. Ese lo vemos en Deuteronomio 18:15. Otra vez, los judíos sabían el Antiguo Testamento, ellos sabían que iba a venir un profeta, porque aquí vemos 18:15, Deuteronomio dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. Ese está hablando Moisés. Dice, a él oirás.
Y el 16 dice, este es conforme a todo lo que pediste al Señor, tu Dios, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor, mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. El 17 dice, y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Pero entonces otra vez, la gente pensaba que Juan el Bautista era este profeta que vemos en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en las siguientes semanas de que fue Andrés mismo quien le dijo a su hermano Pedro, creo que es en el 35, Juan 1:35, que le dice, hemos encontrado al profeta. Ese está hablando aquí. Dice, hemos encontrado al profeta. Pero Andrés, no, estoy estudiando eso, pero no sé cómo supo que era el profeta. Pero le dijo a su hermano Pedro, hemos encontrado al profeta, y estaba hablando acerca de Cristo. Pero Pedro mismo también en Hechos confirma de que ese profeta era Jesús. Y vemos en Hechos 3:22, dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Esteban también, en Hechos, antes de que fue apedreado, antes que lo mandaran por su fe, en Hechos 7:37 dice, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre nosotros, de vuestros hermanos. Y es algo muy importante también porque Moisés es una persona muy grande para los judíos. Entonces, cada vez que mencionas a Moisés, ellos ponen atención. Por eso Pedro y Esteban usaron esas escrituras que hablan acerca de Jesús. Continuando el versículo 22 y el 23, dice, entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? El 23 dice, él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y esa profecía la vemos en Isaías 40, versículo 3. Una voz que clama, dice, preparad el camino en el desierto, camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para vuestro Dios. Y también lo vemos en Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1. También Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Estas profecías se cumplen con Juan el Bautista. Y algo muy interesante que vemos en Malaquías 4, estamos hablando de la profecía, no tiene mucho, estamos hablando de que
de que ellos, los judíos, malinterpretaron la profecía. Y en Malaquías 4:1, algo que ya lo sabía, pero fui recordado de un hermano mío que me dijo que las profecías tenemos que tener cuidado porque muchas son de doble profecía, y Malaquías es una de esas. Porque si habla acerca de Elías, que va a ser Juan el Bautista, esa es la profecía, sí, pero también vemos de la ira que va a venir, que Juan el Bautista de hecho mencionó. Porque si lees el capítulo 4 de Malaquías, habla acerca de horno, acerca de que dice el día, dice terrible, el día del Señor, día grande y terrible. Pero otra vez estas profecías se cumplen con Juan el Bautista. Y ahora continuando el versículo 24 y 25 dice, los que habían sido enviados eran los fariseos. 25, y le preguntaron y le dijeron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Básicamente lo que ellos están preguntando es, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad tú estás bautizando? Y otra vez que había mencionado esto, dice, la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hebreos, en el libro de Hebreos. Y el momento que piensas que tú puedes interpretar o entender la palabra por ti solo, es cuando te encuentras en problemas. Cuando te pongas a leer la palabra de Dios, o cuando te pongas a estudiar, tenemos que depender del Espíritu Santo. Porque Él es el quien inspiró. Él fue quien escribió la palabra de Dios. Otra vez, los judíos malinterpretaron las profecías de Juan el Bautista. Pero más importante que eso y más grave, ellos malinterpretaron las profecías de Jesús, de la venida del Mesías. Y regresando otra vez a los fariseos, algo que yo puedo aprender de ellos es de que el conocimiento no lo es todo. Y se me viene a mente uno de los hermanos que conocía hace años, hace 10 años. Este hombre sabía de la palabra. Oh, tremendo. Sabía mucho de la palabra. La verdad yo aprendí mucho de él. Porque le preguntaba entonces qué significa esto en Isaías, qué significa esto en el Nuevo Testamento, en Mateo. Y le preguntaba muchas cosas. Y él me ayudó a entender mucho. Pero luego mirabas su vida y lo que él hacía. Lo único que se me viene a mente acerca de él era orgullo. Y luego chocaba con los pastores porque decía, eso no está bien, esto no está, cuando en realidad no era nada antibíblico, nada, los pastores no hacían nada de que era contra la Biblia. Ellos simplemente enseñaban la palabra, pero él estaba en contra de ellos porque él decía que sabía más conocimiento. El punto es de que el conocimiento no lo es todo. Es aplicar la palabra. Lo poco que sabes o lo mucho que sabes es aplicarlo a tu vida. Y eso es lo que yo aprendo de los fariseos. No lo es todo. Depende del Señor, depende del Espíritu Santo, porque al fin de cuentas Él es el autor. ¿Quién mejor de enseñarnos y darnos la interpretación de lo que vemos que el Espíritu Santo? No vamos a impresionar a Dios con nuestro conocimiento, con nuestras obras. No lo vamos a hacer. Eso es imposible. Otra vez,
que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Vemos que Juan el Bautista era un hombre humilde, un hombre que sabía la voluntad de Dios para su vida. Él ya sabía lo que Dios lo había mandado, para qué lo había creado. Y dijo, mi meta, y me enfoco en mi Dios. Y vemos que esta le costó su vida. Continuando, vamos a continuar del 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Perdón. El bautismo de Juan el Bautista era para preparar a Israel para la venida del Mesías. Eso lo vemos en Lucas 3:3, que dice bien claro, dice para el arrepentimiento. El bautismo que vemos aquí con Juan el Bautista es diferente al que nosotros tenemos hoy en día. El bautismo que nosotros tenemos no es un requisito para salvación. Eso tiene que quedar bien claro y es muy importante. Es básicamente un acto de obediencia. Como me lo explicaron a mí hace años y toma mucho sentido y como dice la Biblia, es simplemente expresar exteriormente lo que ya pasó en tu alma, en tu corazón, poner tu fe en Cristo, eres salvo, ¿verdad? La siguiente semana vamos a estudiar un poquito más acerca del Cordero de Dios. Cuando Juan Bautista ve a Jesús que viene y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo vemos, Mateo 3 nos da un poquito más detalles. Dice, Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y Lucas 3:16 nos dice lo mismo, de que Jesús vendrá y dice que Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Eso lo vemos, eso se cumplió en Hechos capítulo 2. En capítulo 1 Jesús les dice a sus discípulos, en unos días, dice, serás bautizado con el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos. No tengo las escrituras aquí, pero en Hechos capítulo 2 vemos en el día de Pentecostés que ese es donde esto que Juan el Bautista está hablando se cumple, en Hechos capítulo 2. Y luego para terminar dice el 28, estas cosas sucedieron en Betanía, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan siguió la voluntad de Dios para su vida. Los fariseos trataron de imponer su voluntad, lo que ellos pensaban que estaba bien. Ellos eran celosos de Dios y su palabra, pero no sabían, no entendían de que esta era la voluntad de Dios, preparar a través del camino a Jesús, a Cristo. Y otra vez llegando a lo mismo. Ejemplo a seguir y ejemplo a no seguir. Confía en el Espíritu Santo, porque es algo que Dios nos ha dado. En Efesios 1:3 dice que cuando escuchas la palabra, el Evangelio, eres salvo y inmediatamente es cuando viene el Espíritu Santo, dice, y te sella. Es un sello que
Nadie te lo puede quitar, nadie lo puede quebrar. Solamente Dios, pero Dios no quiere hacer eso. Si Él te quiere salvar, para que te pueda usar para su gloria. Ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir también. Tenemos que ser muy sabios acerca de eso, porque como los fariseos no podemos ser sabios en nuestro propio entendimiento y realizar de que llegar a la conclusión que sin el Señor no somos nadie, no podemos ser nadie. El momento que pienses, yo puedo impresionar al Señor, Dios me necesitas, si tenemos ese pensar en nosotros, no es bueno, es orgullo. El Señor la verdad no nos necesita, pero qué bendición es servir al Señor. Vamos a orar y vamos a alabar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias otra vez más. Te damos gracias por tu palabra, porque no tenemos que adivinar o hacer esto en nuestras propias fuerzas. Nos has dado las herramientas que necesitamos. Qué bendición es esta, Señor. Te damos gracias por la salvación que nos has dado. Gracias de que no hay obra que podamos hacer para impresionarte, no hay obra que podamos hacer para ser salvos. Todo, ya lo hiciste todo, Señor. Como vimos esta mañana, es la fe. Poner nuestra fe en ti y es como justicia. Dice que tú nos salvas. Qué bendición, Señor. Te pido por los que estamos aquí, Señor, te pido que nos bendigas. Cuando vamos a la semana, vamos al trabajo, hablamos con gente, te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para proclamar tu evangelio, para que el mundo sepa, Señor, el mundo alrededor de nosotros sepa de que nosotros somos la luz y que a quien servimos y que hay esperanza. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos llenes, Señor, de tu Espíritu Santo. Y otra vez, Señor, qué privilegio, qué honor. Damos gracias de que nos permite, Señor, servirte. Y nos permite, Señor, alabarte. Y que nos has dado acceso nos has llevado, nos has traído, Señor, al lugar santísimo, que algo que vemos en el Antiguo Testamento era imposible por nuestro pecado. Damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.